106.5. 4:22. Un irrespeto a este país. Comenzar a hablarle vainas sobre reelección y otras pendejadas. ¿Ya comenzaron quién? Hay gente que me lo mando con eso. Y hay gente hasta haciendo publicaciones. Ay, Dios mío. Entonces, Pero tú lo dices por la encuesta de hoy. Los problemas que hay en este Eso país. no es creíble. Eso no es creíble, Todos patrón. los problemas que hay en este país para meternos en discusiones sobre eso. Pero esa encuesta y no los es creíble. legisladores comenzaron a opinar y el otro comenzó a opinar y un letrero y una vaina. Señor, este país tiene muchos problemas. ¿Verdad, Demasiado ¿Quién problemas. encargó esa encuesta? No, sí, pero no nos metamos porque entonces le vamos a hacer el juego ¿Cuál a es eso. ¿De quién es la encuesta? ¿La de Dorín? Porque Alfonso Dorín- Cabrera. Entonces, Alfonso Cabrera y asociado. ¿Pero y quién le va a hacer caso a eso? Sí. ¿Quién Esa le es va a la hacer respuesta. caso Hay a gente que eso? se Dorín, No ha pegado Dorín, una. tú sabes que te amo con todo el corazón. Dorín es mi amigo del alma. meternos en Pero esa se den cuenta de la que vaina. está. ¿Y quién le va a hacer caso a eso? Dime tú. por sus hijos. Los Hombre, temas pero eso tratados no eso son. ni se Usted sabe los menciona. problemas que hay en este país, que el presidente está pidiendo, bueno, la ley la aprobaron, de declaratoria de Un emergencia. abuso del Congreso. Sí, y Dijo abuso. Nancy Y Rodríguez, dijo de todo. la Sin complicaciones de eso. precedente y un mal ejemplo Un a mal- futuro. Eso es un mal precedente. Y Muy regoso, mal precedente. regoso. Ese es corrígame si lo digo mal, doña Consuelo. Un Congreso adocenado. Adocenado. Diablo. Peligroso para la democracia. Aquí no tienen idea. Y yo creo que Reinaldo es el presidente de ese Senado. Sí. No, pero no lo parece. Reinaldo se ha transformado. Lo peor que pudo pasarle a Reinaldo Pared Pérez fue hacer una candidatura presidencial. Ese no es el Reinaldo Pared Pérez que me dirigió a mí, de lo cual yo me sentí muy orgulloso, en una reforma constitucional. Yo quiero que ustedes vean los fundamentos que planteaba allí Reinaldo Pared Pérez. Esa constitución, si a alguien hay que ponerle méritos en su consecución, es a Reinaldo. Pero en su comportamiento último, después de ser candidato presidencial, deja mucho que desear. Ese Senado no debió declarar nunca un estado de emergencia, un estado de excepción, como lo han declarado. Ni la Cámara de Diputados, que lo hizo ayer, porque ni siquiera tienen capacidad para reflexionar. No se atreven. Oye, yo no sé si es que entregaron el cerebro al PLD o a qué vaina es. Pero no es posible que un Congreso no se siente a leer qué vamos a aprobar. ¿Qué vamos a aprobar? En la historia nos llamó Melton Pineda y nos dijo que en el 78 a don Antonio Guzmán, el Senado, el Congreso, se lo aprobó, se lo negó. Porque eso no puede ser. Peor todavía. Quedan tan mal. Mira, están quedando tan mal estos senadores y estos diputados. Han quedado tan mal ante el país. Primero quedaron mal con la vaina de la Junta Central Electoral y la propuesta de la terna, que la cagaron fuera del cajón. ¡Ey! Y ahora salen con esta payasada. Ya el gobierno está comprando. Ya el gobierno está comprando en emergencia. ¿O ustedes no lo han visto? Busquen la declaración de la directora de Contrataciones Públicas respecto de las compras que hizo Energía y Minas. Que no hay ningún pecado en lo que haga Energía y Minas. Es que a dos instituciones el decreto del presidente le permitía comprar. Pero con decreto se resolvía. Sí, ese es el tema. Lo que no había que aprobar una ley. No había una necesidad. Ya se está ejecutando el estado de emergencia. Eso es dimensionar un problema que no es. Tenemos a Nanfi Rodríguez. Tenemos a Nanfi. No es una autoridad. Abogado constitucionalista. Autoridad. Buenas tardes, Nanfi Rodríguez. Bienvenido a Sol de la Tarde. Un abrazo, como siempre. Muy bien, Nanfi. ¿Lo aprobaron? Lamentablemente lo aprobaron, porque a mi juicio no era necesario. Mal precedente. Ahora lo que nosotros aspiramos es que la prudencia del presidente de la República le permita ir moderando los actos que tendrá que ir emitiendo por decreto, porque como es un procedimiento inusitado para nosotros, es decir, desconocido, ahora entonces lo que vamos a ver es el trámite, cómo se desarrolla. Pero Nanfi, en ese punto, los congresos en todas partes del mundo son contrapeso, equilibrio y limitan para no estar sujetos a eso que tú acabas de decir, que es una cosa terrible.
estar pendiente de la prudencia de un presidente que un Congreso le ha dicho. Tiene que estar en sesión haga lo permanente. que usted le dé la gana. El Congreso tiene que estar en sesión permanente vigilando lo que haga el presidente a partir de este momento. Y creo que lo aprobaron sin tiempo. Fue sin tiempo, ¿verdad? Ellos no sí, saben fue sin lo que tiempo. aprobaron. Ellos no saben, no lo leyeron, no reflexionaron, doña. Danfi. Es una locura de país. Ay, Dios Danfi. mío. El país, yo pienso que no solo los congresistas, que tal vez sí tenían conocimiento, porque los congresistas obedecieron aparentemente a una línea partidaria. En ninguna parte del mundo se aprueba ese procedimiento sin debates parlamentarios. En ninguna parte del mundo, porque estamos hablando de una suspensión temporal de la Constitución. El De un estado de excepción. Sí, un estado de excepción. El diache. Está en la mano del presidente la Constitución, Sí, la sí. constitucionalidad. No, inclusive. yo lo leí. La Constitución está en la pluma del presidente de la República. Óyeme esto, Dios mío, ¿pero qué es esto? Una ley ¿Cómo es, Sí. Danfi? Digo que la Constitución está en la pluma del presidente de la República ahora, En este momento. en esas 15 provincias. Entonces, cuando yo digo que uno apela a la prudencia del presidente y a su origen democrático, Claro. su vocación democrática, me refiero al hecho de que ese estado de excepción que ha sido manejado en la opinión pública como un simple Sí. otorgamiento de potestad administrativa al presidente Eso es lo más para compras y penoso. contrataciones, que ese estado de excepción pues implica, y el presidente tiene facultades incluso para suspender derechos fundamentales como libertad de expresión, reducir a prisión a una persona sin proceso abierto. Artículo 264 de la Constitución, así lo establece. Es decir, hay una serie de prerrogativas constitucionales que ahora están en manos del presidente de la República. Ay, mi Lo que madre. yo he dicho es que cuando esos estados de excepción, es específicamente el de emergencia, que existe en Venezuela, por ejemplo, se llama estado de excepción económica, se llama, Sí. porque es un estado de excepción distinto al estado de excepción de conmoción nacional, que es para problemas políticos, y el estado de excepción de defensa, que Sí. es Aquí- para cuando se producen agresiones desde el exterior. Sí. Correcto. En el Pero ese nuestro, estado de la excepción Constitución económico, establece la tres. parte económica, 3, pero en el caso de emergencia establece la parte económica, parte como económica, una emergencia sí. también. Bueno, ese estado de excepción, que en Venezuela se conoce como estado de emergencia económica, ha sido el caldo de cultivo de muchos de los males institucionales que hoy vive la sociedad venezolana. Pero provee el ordenamiento jurídico dominicano la plataforma necesaria para que el gobierno dominicano pueda adoptar la medida de contingencias necesarias para enfrentar la situación planteada en las 15 provincias. Sí, Mira, claro. yo- el decreto. ese es el Artículo debate. 6 de la No, pero me gustaría 340. que él lo explique ya en función de su condición de Artículo especialista 6 de la y 340. constitucionalista. Ese era el debate. Esa declaratoria de estado de excepción pasa por lo que conocemos los abogados como el test de proporcionalidad o de razonabilidad. Es decir, los congresistas al momento de adoptarlo tenían que averiguar si había una medida menos grave, igualmente eficaz y que sacrificara menos derechos. Entonces estaban obligados, la propia Constitución se lo dice, estaban obligados a irse por la otra. Claro. Y la hay, ¿no? Claro que la hay, Ah, ok. porque nosotros hemos vivido situaciones de ¿Símiles? emergencia sanitaria, Claro, por ejemplo, con el ciclón David claro. o con el ciclón George, que, O Noé. que fueron fenómenos Y el año pasado meteorológicos que también lo produjeron aplicó una mayor Danilo. destrucción en el país y se resolvieron en las labores de asistencia, construcción y recuperación del Estado sin acudir a ese gravoso procedimiento constitucional. Entonces, obviamente, que sí, que la hay. Pero hay algo interesante que uno, en su afán, ¿verdad?, por ser prudente, tal vez no vaya a emprender una acción de carácter constitucional, pero esa ley está sujeta al control constitucional. Es decir, esa ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Claro. Y el tribunal puede declararla inconstitucional en virtud de que justamente no se cumplieron los presupuestos de razonabilidad y de proporcionalidad que establece la propia Constitución de la República. Sí, pero eso no la hace inconstitucional. No. Porque se cumplió para que- el rigor de que manda la cualquier Constitución ley, para aprobarla. cualquier ley o cualquier acto de aplicación general para
hacerse inconstitucional tiene que ser pronunciado por el Tribunal Constitucional. Claro, lo que está abierta es la vía para ir al Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, Nanfi, gracias. Gracias, Nanfi. Un abrazo, qué vergüenza este Congreso, Dios mío. Qué vergüenza. Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista. Habían fórmulas. Está la fórmula. Explorar. No puede depender un país de la buena o mala voluntad o los humores de un presidente. Eso es peligroso. Cuando la situación estuvo en manos del Congreso. Claro. Un Congreso con 2 cámaras. ¿Cómo se inicia y un Trujillo? Congreso con, aunque tiene una mayoría de un partido. No lo va a hacer, claro que Trujillo no. es otra época. Danilo. Pero ¿qué pasó en el 30, doña Consuelo? No debió ser. No puede ser. Es diferente, Si porque apostamos, las circunstancias son Danilo diferentes. no se iba a reelegir. Sí, pero la dictadura ya es otra cosa. No, porque claro, estamos claro. No estamos comparando. Estamos yendo a esos Pero tres. no, Consuelo, doña, no estamos comparando no estamos comparando a Danilo con Trujillo ni la situación actual con la dictadura. Estoy refiriendo una época cómo de parte el fenómeno Trujillo de una circunstancia parecida. Miren, señores. Morena Morillo escribió en una columna el lunes diciendo, recordando a San Zenón, a propósito de eso. Exactamente. Porque es que es un problema. Mire, doña Consuelo, no es que uno ¿qué no es lo quiera peor? imputar a Danilo, pero Trujillo tenía que hacer algo, que se vivía de la montonera. Claro, y tumbaban cada 15 días, tumbaban un gobierno. Eso lo entiendo. Y había un gobierno en el sur, uno en el este y otro en el norte. Pero el Sarcenón fue y que el ayudó. otro estaba en Montecristi peleando. Pero hay que evitar hasta esa pero que hay que tener la causa, la prudencia para evitar ese esa tipo comparación. que no había necesidad. Porque, doña, hemos estado en los últimos 10 años, hemos vivido esa experiencia 4 o 5 veces y los presidentes han actuado. Sí. Y yo insisto, esto es una novatada del consultor jurídico que fue que dictó esa ley. El presidente la envía al Congreso, pero es una iniciativa de consultoría jurídica. Eso es una novatada. Yo no creo. Es un tema político. Mira, hay gente, comenzando por Danilo, que sabe muy bien. Si Pina Toribio está ahí en ese despacho, eso no lo hace. No, Ángel. Si Pina Toribio está ahí, eso no lo hace. Bueno, no lo hace, pero lo psiquitrillaron. Sí, A mire Pina una cosa. Toribio, ¿qué tú quieres? Pero perdón, El histórico no grupo existe, ese doña. que subió a este muchacho, a Flavio Darío, que tú sabes quién es el grupo. Comience con el ministro de la presidencia. Él mismo. Claro. Ese. Pues ya, pues déjalo ahí. Es pro sociedad civil. Ese grupo. Dos cosas. Es un grupo de abogados. Flavio Darío no es novato constitucional. Así Él mismo. tiene mucha, es una Flavio gran Darío Digo capacidad. sabe novato lo en el que cargo, en la hace. función. Tiene gran capacidad. Él Y sabe lo que había hace. estado colaborando en el nivel constitucional con este gobierno. Sí. Aportando, haciendo aportes importantes. Y número 2, yo creo que es una decisión política, más que legal, constitucional. ¿Y qué persigue No, una yo te voy a decisión? decir. Yo no sé. ¿Qué persigue? Eso que yo no Porque sé. tú estás haciendo una acusación seria. Yo no si sé ahí hay lo que una, persigue. si ahí, entonces da lugar Yo no sé. a lo que decía Nanfi hace una semana, Yo no de sé. que se hizo una ley con mala fe y con intenciones de Nanfi dañar quiere en dirigirlo otra dirección. a otro escenario por conveniencia de la causa que él defiende. ¿Cuál es la causa a lo que él interno del PLD. Espérate, porque aquí no conocemos espérate, todo. Nancy Ángel. ¿Para brillante, dónde que usted va? un gran Sí, abogado. que diga para dónde. Pero ¿Para yo, dónde que usted va? ¿Para dónde fue que usted dobló? no, porque cuando Nancy me Por la dice direccional, mi hermano. que Danilo tiene en sus manos la Constitución, Es verdad. yo sé, sí está Sí. bien. Es verdad. Para Pero él no perseguir a terminó quién. la frase. Pero lo que nos quiso dejar sobre la mesa y que puede volver a llamar si no está de acuerdo conmigo, que Danilo, con la Constitución en la mano, puede quitar el transitorio aquel. ¿Qué No, dice? no, eso no. Pero eso espérate, no. que es político. Pero si hace eso, se le revoltea pero- este Porque país ¿qué más puede entero. hacer Danilo con esos Pero poderes? doña Consuelo dijo que no compare. ¿Qué se más puede limitó a hacer? señalar los riesgos desde el punto de vista institucional. No, él no lo y detalló, jurídico. pero yo puedo interpretar lo que También yo entienda. probablemente se refiere al hecho de que coloca ¿Entiendes? la economía, la gestión económica del gobierno dominicano Mira, en la mano del presidente. Mira, pero la gestión Sin está como control. quiera. Sin Escucha, control. No, mira, no es igual. la ley no era necesaria y colijo con ustedes, porque con el decreto bastaba y sobraba. Aquí no tenemos un país abnegado en las 32 provincias, 31 y el distrito. No, es la línea noroeste, que hay una situación de calamidad. Y con el decreto que se le dio a obras públicas, al hombre, INVI, eso es lo en que prima estamos fase. diciendo. Y si se necesitaba uno para agricultura, también. Que también No le era dio. necesario. Artículo Ahora, 6 de la ahora, ley 40. que Danilo Son tres vaya a mal usar decisiones. eso, yo no creo. Yo no sé. Pero ¿para qué hacerlo? ¿Para qué lo Pero si tiene? no lo va a ¿Para usar, qué entonces, dárselo? ¿para qué hacerlo? Yo creo que ahí hubo un exceso. Eso es un exceso de lambonería. No, un exceso. Eso es un exceso de lambonería de Flavio Darío. Mi crítica es al Así Senado como de fue la un exceso de República. lambonería
meternos en la Corte Interamericana. Pues es que Flavio Darío le gustan esas cosas. El presidente. Flavio Darío le gustan esas cosas. El exceso de lambonería nos metió en la Corte Interamericana sin pasar por el Congreso. Y ahora con exceso de lambonería. Una novatada no es una decisión política. Yo lo que no sé para dónde que va la vaina. Para legitimar lo que se va a hacer desde el punto de vista legal. Cambio fuera, Mauricio. Hola, mi amor, ¿qué vas a hacer hoy? No tengo planes todavía. ¿Por qué? Vamos para Jarabacoa, a bañarnos en el Salto de Jimenoa